Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a presentar algunos trabajos que venimos realizando dentro del grupo de economía circular. Bueno, comentarles que el grupo de investigación en economía circular se creó con la finalidad de poder proponer alternativas sostenibles a las organizaciones, ¿no? Con el fin de optimizar procesos y enmarcar un poco estos procesos en lo que es la economía circular, ¿no? Dentro del grupo de investigación tenemos profesores de diferentes carreras, ¿no? Y están agrupados en diferentes subgrupos, que es lo que venimos manejando, ¿no? También estamos incorporando alumnos, así que si alguno está interesado puede avisarnos, contactarse con nosotros. Tenemos, por ejemplo, el subgrupo de manejo de residuos y efluentes, ¿no? Donde básicamente trabajan en la parte de tratamiento de aguas. Luego tenemos el subgrupo de energías renovables. Bueno, ahí están trabajando también, la idea es que trabajemos en esa área, en lo que es energía eólica, energía solar, ¿no? Tenemos profesores que tienen experiencia en esas áreas. Luego tenemos materiales sustentables también. La idea es crear nuevos materiales, ¿no? Que en su proceso se haya utilizado lo que es la economía circular, revalorización de desechos, ¿no? Después tenemos otro subgrupo en procesamiento de la biomasa, que como su nombre lo dice, no es utilizar los desechos, que por ejemplo, desechos agrícolas tenemos nosotros muchos en nuestro país, ¿no? Y que a esos mismos se les puede dar un valor agregado, ¿no? Creando nuevos materiales, nuevos productos, ¿no? Y ayudando en la cadena de valor. Luego tenemos también producción más limpia, que justo uno de los trabajos, el que va a presentar el profesor Miguel Ábalos a continuación, pertenece a ese subgrupo. Luego tenemos el subgrupo de ciudades sostenibles, donde ahí tenemos profesores de la carrera de arquitectura, ¿no? Donde, bueno, tratan de marcar todo esto en lo que es el área de las nuevas ciudades que se intentan construir en el mundo, ¿no? Dar nuevos alcances. Luego tenemos modelos de creación de valor con economía circular. Ahí, por ejemplo, se utilizan procesos ya industriales y se le intenta dar, por ejemplo, a estos desechos que quedan producto de una empresa, ¿no? Darle otro valor, ¿no? Como por ejemplo, están trabajando en la parte del café, ¿no? La producción del café, los residuos, ¿qué otra utilidad se le puede dar, ¿no? Luego tenemos el último subgrupo, que es de análisis del ciclo de vida y ecodiseño industrial. Ahí la idea es trabajar un poco de nuevos diseños, nuevos materiales, como por ejemplo telas, puede ser también hechas a partir de desechos, ¿no? Y otro tipo de materiales, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos la nanocelulosa que puede encajar ahí, ¿no? Bueno, el día de hoy tenemos dos charlas, como les comenté, una a cargo del profesor Miguel Ábalos, y la otra charla a cargo del profesor Nino Castro. El profesor Miguel Ábalos es doctor en gestión de empresas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en administración estratégica de empresas por Centrum Católica, máster executive en gestión medioambiental por la Escuela de Negocios EOI de España, máster executive en comercio exterior y negocios internacionales por la EENI de España. Es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Trujillo. Tiene más de 26 años de experiencia en gestión de las operaciones, gestión ambiental, calidad y seguridad. Es auditor líder de la IRCA en sistemas ISO 9001 y 14001 y tiene más de 10 años de experiencia como profesor en pregrado y posgrado. Es investigador en producción más limpia, análisis del ciclo de vida, tratamiento de aguas residuales, ecodiseño y competitividad empresarial. Bueno, a continuación doy pase al profesor Ábalos para que nos comente sobre la investigación que viene realizando. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Silvia. Ahí está. Muy buenas tardes a todos.
Gracias por darme esta oportunidad de compartir un poquito con ustedes este tema que lo hemos denominado aplicación de economía circular para obtener combustible mediante pirólisis a partir de subproductos plásticos de tereftalato de polietileno. Veamos la agenda entonces. Tenemos una breve introducción. Vamos a ver algunos objetivos del proyecto, qué metodología estamos utilizando. Vamos a ver un poquito también la parte de la cinética de la reacción de pirólisis, el reactor de pirólisis a escala laboratorio. Vamos a ver un proceso animado, una animación del proceso de pirólisis. Luego, los resultados de la simulación de este proceso de pirólisis que hemos realizado en el laboratorio. Y vamos a cerrar con algunas preguntas del auditorio. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Es explicarles la base tecnológica del proceso de pirólisis y a la vez queremos informar cuál es el avance de este proyecto a la fecha. Aquí queremos precisar, antes de continuar, que hemos tenido cierto retraso en la parte experimental debido a que el equipo de laboratorio, donde principalmente es el reactor, nos costó ubicar a un proveedor. Entonces, y este reactor se fabrica a medida. Entonces, más o menos, de acuerdo a los plazos que estamos manejando, el reactor debe estar llegando a fines de este mes de octubre, ¿no? Y tenemos previsto hacer las pruebas experimentales a partir de noviembre, primera, segunda semana de noviembre aproximadamente. Muy bien, queremos ver un video cortito que nos va un poco a ilustrar y un poco a sensibilizar en cuanto a la problemática que tenemos aquí en el país y en el mundo respecto a la contaminación por los residuos plásticos. Michael Porter, que es uno de los profesores más reconocidos en Estados Unidos de Administración de Negocios, dijo en un artículo, Verdes y Competitivos, que la contaminación ambiental evidencia una pésima gestión de quienes están al frente de las empresas. Y cuando vemos el video, residuos plásticos que están afectando el mar y afectando toda la fauna marina, realmente nos conmueve ver que, si bien es cierto, por un lado, estamos desarrollando ideas empresariales, pero si descuidamos la parte básica de toda gestión empresarial, que es la gestión ambiental, vamos a estar creando un serio problema a escala mundial, como ya se ha medido esto respecto a la contaminación de los plásticos. El gran problema que tenemos con los plásticos, con los residuos,
es que toma muchos años degradarse. Y entonces ese tiempo que toma de la degradación de estos residuos está generando entonces un serio problema de contaminación ambiental a escala global. Este es un reporte del Banco Mundial y es interesante en este reporte que hace el Banco Mundial porque se ve que la tendencia en todo el mundo respecto en general a los residuos sólidos tiende hacia un incremento. Podemos notar, por ejemplo, que hacia el año 2050, eh, miren cómo se incrementan los residuos en Latinoamérica, ¿no? Esto está en millones de toneladas por año. Y miren, pasamos del 2016 a 231 millones a 369 millones al 2050. Y si nos fijamos en la tasa de generación per cápita, miren, en Latinoamérica pasamos de 0,99 kilos habitante día a 1,3, aproximadamente un 30% más. Tengamos en cuenta que la tasa de generación per cápita, si se incrementa, entonces inevitablemente la proyección es que va a haber un incremento en esa misma proporción de 30% de los residuos sólidos en general. Pero vemos en la lámina aquí de la derecha una caracterización de los residuos sólidos en el mundo y donde claramente vemos que de todos los residuos que generamos, el 12% constituyen plásticos. Y entonces esto es también muy preocupante porque miren, si hacemos una proyección, si hacemos una proyección de los residuos sólidos, en el Perú para este año tendríamos aproximadamente unos 11, unos 1000, sí, tendríamos, a ver, 11.680.000 toneladas de residuos sólidos al cierre de este año. Y si le sacamos el 13% de los residuos, estaríamos hablando de 1.518.400.000 toneladas de residuos plásticos. Entonces, miren, esta cifra, entonces, sí es alarmante, porque lo que está diciendo la tendencia es que cada vez vamos a tener, entonces, más residuos plásticos. Y entonces, si no tomamos acción respecto a estos residuos, entonces cada vez la problemática ambiental debido a la mala gestión de estos residuos en el tiempo se va a ir incrementando. Entonces ¿qué podemos hacer? Entonces, como respuesta a esta problemática es que nosotros definimos entonces un objetivo para este proyecto que era o es aplicar la economía circular para obtener un combustible de uso industrial y doméstico mediante un proceso denominado pirólisis catalítica a partir de subproductos de plásticos de terestalato de polietileno. Hemos definido también unos objetivos específicos. Por ejemplo, procesar los subproductos plásticos de terestalato de polietileno mediante el proceso de pirólisis catalítica, porque en la pirólisis vamos a utilizar un catalizador, primero a escala laboratorio, luego vamos a determinar parámetros óptimos del proceso de pirólisis catalítica y los productos que vamos a obtener vamos a llevarlo a un laboratorio para hacer el análisis respectivo. También, como un objetivo específico, hemos previsto hacer una simulación con el software ChainCap versión 7.15, con el objetivo de determinar parámetros óptimos y variables apropiadas para el reactor de pirólisis.
También hemos definido como objetivo específico 4, comparar los resultados de esos parámetros óptimos respecto a lo que nos arroja el software, la simulación con el software ChainCap y lo que nosotros vamos a obtener a escala laboratorio. Esta comparación y las conclusiones que lleguemos a este objetivo específico 4 es importante porque, sobre todo para nuestra universidad, los alumnos que están haciendo su tesis quieren a veces demostrar propuestas de mejora, por ejemplo, en este caso, economía circular, pero a veces no hay los equipos. Y entonces una buena alternativa está hacer la simulación. Entonces lo que queremos aquí demostrar en este objetivo específico 4 es qué tan cercano o qué tan similares son los resultados obtenidos a escala laboratorio, que es la parte experimental, y lo que dice el simulador ChainCap. Luego, el objetivo específico 5 es la validación de la hipótesis del proyecto mediante pruebas estadísticas y finalmente evaluar el uso del combustible obtenido para uso industrial y doméstico. ¿Cuál es la pregunta de nuestra investigación? La pregunta que nos planteamos en este proyecto es si es viable aplicar economía circular para obtener combustible para uso industrial y doméstico mediante la pirólisis catalítica a partir de subproductos plásticos de tereftalato de polietileno. Y nuestra hipótesis es que nosotros afirmamos que la aplicación de economía circular para el procesamiento de subproductos plásticos de tereftalato de polietileno mediante el proceso de pirólisis catalítica permite obtener combustible para uso industrial y doméstico. Esta hipótesis para nosotros, ya al término del proyecto, consideramos que este producto que se va a obtener va a significar un aporte muy relevante, tanto en lo que concierne a la parte ambiental, como también nuestra contribución a darle un valor agregado a un residuo como es el estalato de polietileno, dado que nosotros estamos tomando la muestra de una empresa que está generando alrededor de unas 30 toneladas de este residuo por mes, y ellos tienen que contratar a una EPS-RS para hacer la exposición final de este residuo. Entonces, y lo que estamos planteando acá es esas 30 toneladas, convertirlo entonces en un combustible. Entonces, le estamos resolviendo el problema ambiental a la empresa y a otras empresas de este rubro, pero a la vez estaríamos nosotros obteniendo un producto cumpliendo el objetivo de la economía circular, que es darle un valor agregado. En este caso, el residuo se va a convertir entonces en un producto, y ese sería el valor agregado que nosotros estaríamos obteniendo. Para hacer la simulación, antes hemos tenido que hacer un balance para la pirólisis. Hemos tenido que determinar a partir del reactante, que sería el terestalato de polietileno, hemos tenido que determinar qué productos se obtendrían luego de la reacción de pirólisis. Aquí hay que tomar en cuenta que la reacción de pirólisis es una reacción endotérmica, es decir, requiere energía para que se logre la descomposición, en este caso del residuo denominado PET. Entonces, en ese balance hemos obtenido, por ejemplo, el 1.3 ciclohexadieno, con alrededor de un 15%, el tolueno, 28.79%, el 2,4-dimetil 1,4, el pentadieno, que prácticamente es despreciable esa cantidad, y el parasileno, ¿no? Que es uno de los compuestos que estaría en mayor proporción en esta reacción de pirólisis. También hemos hecho, en lo que es la parte termodinámica, hemos tenido que determinar el poder calorífico del terestalato de etileno. Hemos determinado, por ejemplo, que para el politerestalato de etileno hemos encontrado
un poder calorífico de alrededor de 905.345 kilojoule por mol. También hicimos el cálculo de la entalpía de combustión, obteniendo aquí un valor de aproximadamente 113.105 kilojoule por mol. Y determinamos también para la reacción de pirólisis una cantidad de energía equivalente a menos 18.630.92. Con esto también llegamos a determinar el valor de los coeficientes de la reacción, ¿no? Encontrando para los coeficientes A, B y C 312, 156 y 156. Estos coeficientes es importante porque luego cuando vamos a hacer la simulación tenemos que ingresar estos datos como datos de entrada al simulador. Aquí tenemos, según el artículo de estos autores, Han Xiaobeng y Xin Luo y Rui Wang del año 2020, ellos han hecho unas pruebas también a escala de laboratorio y es interesante el hallazgo de estos investigadores porque ellos hicieron pruebas experimentales para la pirólisis del telestrato de polietileno y encontraron resultados interesantes utilizando el catalizador comercialmente denominado ZM-5. Entonces ellos utilizaron una proporción del catalizador respecto al PET y también utilizaron otro catalizador denominado cloruro de níquel en una proporción determinada y con el terestalato de polietileno, que lo han mostrado aquí en este gráfico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que de aquí queremos destacar? Que tal como se puede observar, si no se usa catalizador, prácticamente el porcentaje de obtención de producto es casi mínimo, ¿no? Y ellos han determinado, por ejemplo, en un rango para el ZM5, en un rango que va desde 0,5 hasta 2, resultados más favorables, como se puede ver aquí en la gráfica, ¿no? Y el comportamiento de los dos catalizadores, también aquí el gráfico está demostrando de que hay un mejor comportamiento con el catalizador ZM-5, la zeolita ZM-5. Ahora, ¿qué tanto influye en estos resultados la temperatura? Y aquí en la derecha, también estos investigadores hicieron pruebas experimentales con los dos catalizadores y se ve claramente aquí el comportamiento, el mejor comportamiento con el catalizador ZSM5 y el PET en una proporción, según los hallazgos que ellos han hecho, de 2 a 1. O sea, dos cantidades del catalizador ZSM5 versus una cantidad de PET. Y el gráfico aquí claramente se ve que en el caso de ellos han obtenido entonces un mejor resultado con una temperatura de 450. Y aquí en el gráfico de la derecha, este último que estoy señalando, ellos lo que hacen aquí es evaluar un porcentaje, pero ya con los productos que le llaman productos cerosos, porque acá en este otro gráfico, aquí la conversión es a los residuos sólidos. Entonces, a nosotros nos importa más estos resultados, ¿no? Entonces este es un hallazgo interesante para las pruebas experimentales que nosotros vamos a hacer, porque ya tenemos un punto de partida para hacer la mezcla del catalizador y el residuo PET, porque eso lo vamos a alimentar al reactor de pirólisis y ya aproximadamente, según estos hallazgos que estos autores han hecho, ya nos dan un punto de inicio para hacer nuestras pruebas, ¿no? Una cantidad de 2 a 1 con el catalizador ZSM5
y un rango de temperatura que va aproximadamente entre los 450 hasta los 550, 600 grados. Nosotros hemos decidido, y hay por una restricción también del proveedor, el reactor que está llegando tiene una temperatura máxima de 500 grados centígrados. Entonces, de acuerdo a los estudios que se han hecho, probablemente esto no va a influir tanto esta limitación de la temperatura a 500 grados, porque con 500 grados casi estamos ya en el nivel, en el nivel óptimo de obtención de producto. Y aquí, en este otro gráfico, estos mismos autores también muestran ya acá el mejor desempeño, ¿no? Aquí se ve 2-1, ¿no? 2-1 de ZM5 con PET, ¿no? Entonces, 2-1 es lo que está aquí con amarillo, ¿no? Aquí estoy señalando, ¿no? Y principalmente, se ha obtenido mayor cantidad, son los aromáticos. Aquí claramente se ve, ¿no? Entonces, esto para nosotros es una gran referencia, reitero, para las pruebas experimentales que vamos a hacer próximamente. El autor Ahmed Oldman, en su artículo publicado el año 2020, muestra aquí una ecuación muy interesante que nosotros también lo vamos a utilizar, y esto tiene que ver la velocidad de la reacción y la temperatura. Es decir, con qué rapidez se da la descomposición de la pirólisis respecto a la manipulación de la temperatura. Entonces, esta expresión aquí está entonces relacionando el progreso de la reacción, que es la derivada de alfa, versus la temperatura, ¿no? Expresada como derivada de la temperatura, ¿no? Entonces, aquí esta ecuación también nos ayuda a nosotros a determinar entonces una velocidad de reacción que por las investigaciones previas que se tiene, aproximadamente para cada carga que nosotros vamos a hacer, nos tomaría alrededor de unos 45 a 48 minutos. Y es importante precisar aquí que nosotros en las pruebas experimentales vamos a utilizar sistemas batch. Vamos a hacer una carga de aproximadamente 5 litros al reactor. Después de 45 o 48 minutos, deberíamos obtener el aceite denominado el fuel oil bruto, o sea, sin destilar, y así vamos a hacer diferentes cargas en diferentes días para ir jugando con la variable de temperatura y tiempo de la reacción para encontrar entonces un parámetro óptimo que nos permita un mejor resultado en términos del fuel oil. También este autor, Ahmed Osman, miren, muestra aquí en el gráfico algo también muy interesante que nos va a servir muchísimo en la prueba experimental, porque muestra aquí la temperatura en el eje de las abscisas y la velocidad de reacción. Entonces, claramente se ve que el mejor desempeño está alrededor de unos aproximadamente 450, 55 grados centígrados, ¿no? Y esto para nosotros es un dato también muy interesante, porque dado que el reactor de pirólisis que estamos importando tiene un tope de 500 grados, entonces esto nos asegura también llegar a una máxima conversión. Ahora, quiero comentar un poquito sobre la metodología. ¿Cuál es la metodología de nuestra investigación? Nosotros estamos utilizando un residuo, y un poquito para entrar en contexto, la empresa que nos está suministrando su residuo es una empresa que recicla las botellas de terestalato de polietileno, las botellitas de agua de mesa principalmente. Entonces, esas botellitas, ellos lo compran, debe estar alrededor de unos 90 centavos por kilo. Entonces, ingresan estas botellas a la planta, y en la planta se hace un tratamiento físico
y luego en un tratamiento químico por extrusión ellos forman fibra sintética y ese sería el producto de esta empresa, ¿no? Entonces ingresa las botellitas de agua de mesa, que sería el PET, y obtienen un valor agregado, que sería la fibra sintética, ¿no? Pero en ese proceso aparece acá este residuo, ¿no? Y es este residuo el que nosotros le estamos dando un valor agregado, ¿no? O sea, prácticamente es como que estamos con esta propuesta de economía circular del proceso de pirólisis, es como que este residuo PET inicialmente, además de aportar, convertirse en una fibra sintética, que sería ya un valor agregado, ese proceso que genera este residuo lo vamos a transformar aplicando economía circular y el proceso de pirólisis, lo vamos a convertir ahora en un combustible, que sería esto. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, el residuo lo vamos a acondicionar primero físicamente, vamos a molerlo, queremos partículas de más o menos 100 a 150 micras, debidamente seco, y lo vamos a alimentar al reactor de pirólisis, ¿no? Esta es una pirólisis catalítica rápida, y le llaman así porque por el catalizador ZSM-5, que como hemos visto es el catalizador que da mejores resultados en cuanto a la conversión. Entonces, de esa pirólisis, después de 45 o 48 minutos, los gases, noten ustedes que está ingresando partículas de 100 a 150 micras al reactor de pirólisis y a la temperatura de 450 a 500 grados centígrados. Entonces, esos residuos sólidos se van a convertir en gases. Cuando se convierte en gas, ya el residuo se ha descompuesto. Y entonces esos gases lo condensamos y luego de condensados lo vamos a separar, ¿no? Y vamos a separar por destilación y obtenemos el producto que sería el biofuel, ¿no? Y nosotros además, con la simulación, lo que estamos pretendiendo es hacer una comparación, ¿no?, de los resultados que dice la parte experimental y los resultados que ya hemos obtenido a nivel de simulación con el ChemCap. Entonces, de aquí, según esta metodología, nosotros pretendemos aquí obtener varios hallazgos, ¿no? Uno va a ser el producto, el fuel oil, que es uno de los objetivos principales, pero el otro aporte va a ser la, la comparación de los resultados que obtenemos por el producto obtenido, todo el proceso de pirólisis, condensación y destilación, y lo que dice la corrida con el ChemCap. Y considero que ahí también vamos a tener hallazgos importantes que van a servir, reitero, para que los alumnos que están haciendo tesis puedan incluso utilizar el software que tenemos ya aquí en la universidad, que eso lo tenemos ya de hace más de 4 años, pero con el reactor ya tendríamos ahí la parte experimental y la parte de simulación, y consideramos que eso va a potenciar mucho los trabajos de investigación que puedan hacer nuestros alumnos aquí en la carrera de Ingeniería Industrial. Entonces ahí vamos a aportar conocimiento y vamos a aportar también infraestructura para el curso de proyectos de investigación 1 y 2. Lo que ustedes están viendo aquí, este es un corte al equipo a escala laboratorio, que lo están fabricando en este momento en la China. De este equipo, miren acá en la parte central, este es el reactor. Este es el reactor tiene una capacidad de 5 litros aproximadamente. Es de acero inoxidable. Entonces, este reactor, miren, tiene los gases, van a salir por esta parte y va a ingresar aquí a un intercambiador de calor. Entonces, este intercambiador de calor, entonces, los gases lo va a condensar. Lo condensa y se van a recepcionar aquí en este tanque. Acá. En este tanque se recepciona entonces ya el biofuel.
Pero este combustible que vamos a obtener luego tiene que todavía refinarse. Se va a entrar a una etapa de destilación y ahí ya estaríamos obteniendo entonces nuestro producto. Este otro tanque, este es un tanque para el que estamos señalando aquí, esto es para el nitrógeno. ¿Y para qué el nitrógeno? Porque el reactor necesita operar en una atmósfera inerte. Entonces le vamos a alimentar aquí al reactor para que tenga esa característica de atmósfera inerte, el nitrógeno. Eso facilita el proceso de pirólisis. Quiero rápidamente mostrarles a ustedes una pequeña animación, es muy breve, pero que nos permite también aquí hacer una ilustración aquí del proceso de pirólisis. Ya, aquí a compartir rápidamente. New technologies are needed to handle plastic. Ya, entonces, fíjense, aquí estamos viendo, miren, acá este es una tolva que recepciona los residuos de PET. Y aquí, bueno, este es un equipo que se ha acondicionado para moler los residuos de PET y luego ya molido se alimenta aquí al reactor. Entonces, en el reactor se va calentando el reactor hasta que llega a la temperatura de reacción, aproximadamente 450 a 500 grados centígrados. Entonces, como ustedes pueden notar acá, se empiezan a formar los gases, pero estos gases salen con partículas. Entonces, estas partículas que sale del reactor pasa a un equipo que se llama ciclón. El ciclón tiene la característica de atrapar las partículas que sale con el gas, porque a nosotros no nos interesan las partículas, porque las partículas son residuos de carbón que se obtiene producto de la rotura del enlace carbono-carbono del PET. Entonces se captura aquí las cenizas, ¿no? El residuo sólido, y luego el gas ya libre de residuos va a pasar ya al condensador, ¿no? Donde los gases se cambian de fase y luego ya entraría a un proceso de destilación fraccionada para obtener finalmente el biofuel, ¿no? Esta es una vista aquí, este equipo sería acá el intercambiador de calor, ¿no? Entonces, esto es lo que, digamos, a nivel de una planta piloto estaría sucediendo en todo este proceso de la obtención del biofuel a partir del terestalato de polietileno. Y finalmente vamos a mostrar un diagrama de flujo para el proceso de pirólisis rápida con el ChainCap. Este es un diagrama de flujo que hicimos utilizando el software ChainCap. Entonces, ingresa el PET plástico, ingresa el catalizador al reactor. Entonces, luego de los 45 o 48 minutos, los gases se van a condensar. Hay unos gases residuales que se van al ambiente. El líquido se alimenta a un destilador y de este destilador obtenemos el biofuel, que sería este. Este sería nuestro producto. Hemos utilizado nosotros dos tipos de reactores, el reactor estequiométrico, el reactor Gibbs, pero hemos encontrado mejores resultados en el ChainCap con este reactor estequiométrico.
Pero hemos tenido al inicio una gran dificultad porque en el ChenCap, en la base de datos, no aparece el PET como tal. Entonces nosotros hemos tenido que, de manera artificial, construir con el ChenCap el PET, ¿no? Eso es un proceso que en el ChenCap le denominan clonar el compuesto. O sea, se ha clonado el terestalato de polietileno. Entonces, con eso ya este es lo que le llaman el código del ChenCap, el 250-38-59-9. Ese es el código ya del terestalato de polietileno. Entonces ya con esto nosotros hemos ingresado los datos. Aquí lo más relevante aquí es el peso molecular del PET. Eso hay que darle como dato de entrada, ¿no? La temperatura, datos como la temperatura más baja o la temperatura más alta, la densidad, los coeficientes de la ecuación, que eso ya habíamos hecho el balance antes, entonces hay que alimentarlo, estos coeficientes al ChenCap. Y luego también hay que dar datos operativos al reactor estequiométrico, cómo sería la temperatura, y aquí en la parte baja los coeficientes de los productos, ¿no? Para el tolueno, para el polietileno, para el benceno, para el 1,3 ciclo hexadieno, el dióxido de carbono, el paraxileno, el tolueno. Entonces, esos coeficientes lo hemos tenido también que alimentar, por eso que antes teníamos que haber hecho un balance, ¿no? Esta sería nuestra corriente de entrada, que también pide el ChenCap, ¿no? Entonces, datos de temperatura, aquí le hemos dado en kilomol por hora, hemos puesto las unidades, y aquí ya se puede ver la cantidad de los que obtenemos del producto, ¿no? Como se puede notar aquí, para el terestalato de polietileno, prácticamente casi todo se consume del terestalato de polietileno, ¿no? Y estos serían los productos, ¿no? Donde tenemos en mayor cantidad monóxido de carbono, dióxido de carbono, paraxileno con 21%, tolueno 13%, 1,3 ciclo hexadieno con 6,9%. Aquí tenemos también la especificación técnica para el otro reactor, que como reitero, hemos hecho lo mismo, pero no nos dio buenos resultados como fue sí con el reactor estequiométrico. Y aquí ya serían los datos de salida. O sea, entonces en estos datos de salida, aquí tenemos, como se puede observar, los productos. O sea, los productos vienen toda esta parte, ¿no? Todo esto que estoy señalando nos reporta el ChenCap los productos. Benceno, 28%, tolueno, 20%, paraxileno, 2,6%, dióxido de carbono, 33,9%, monóxido, 15,05%. Todo esto está en porcentaje en peso. Y acá para comprobar, le hemos pedido al software que nos reporte un balance de masa. Entonces, como ustedes pueden notar aquí, las entradas y las salidas coinciden plenamente, ¿no? 59.957, ¿no?, kilos hora como entrada y 59.957 kilos hora como salida, ¿no? Ya se cumple la ley de conservación de la materia, ¿no? La sumatoria de entradas es igual a la sumatoria de las salidas. Y también hicimos para verificar el balance de energía, ¿no? Y como ustedes pueden ver aquí también, el balance de energía coincide, ¿no? Son 133.194 megajoules por hora como entrada y la misma cantidad como salida. Entonces se cumple balance de materia y balance de energía. Y finalmente, le pedimos al software que nos dé un reporte ambiental. Entonces, en este reporte ambiental, el ChenCap nos da valores en lo que sería un flujo de
de salida en kilos hora y en las unidades para el agotamiento de ozono, el calentamiento global, la formación de smog, lluvia ácida. También nos da reportes de la toxicidad humana, ecotoxicidad. Entonces, y es interesante también este reporte porque nos muestra acá con estos indicadores de si nosotros logramos entonces obtener un producto como el fuel oil, estamos de alguna manera también contribuyendo, por ejemplo, en lo que sería los gases de calentamiento global, como sería reducir la cantidad de dióxido de carbono, ¿no? A través de lo que se conoce con el nombre de dióxido de carbono equivalente. Entonces, esto sería lo más relevante que puedo comentarles de este trabajo. Entonces, no sé si tienen, ahora pasamos a la rueda de preguntas, si es que quisieran consultarme algún detalle de este proyecto. Muchas gracias, Miguel, por la exposición. Si tienen alguna pregunta. Todo clarísimo, parece, ¿no? No hay preguntas. Okay. Yo tengo algunas preguntas. No, acá hay unas preguntas. Acá hay. ¿La pirólisis catalítica es el mejor uso económico de los residuos de PET? Pregunta ¿Lo Alejandro. repites, por favor? No escuché bien la pregunta. Alejandro Lengua pregunta si Ya. la pirólisis catalítica es el mejor uso económico de los residuos de PET. A nivel tecnológico, ya esto es algo que científicamente ya se ha demostrado, ¿no? Es decir, la mejor tecnología que existe para el aprovechamiento de los residuos, dado que los residuos plásticos se tienen necesariamente que hacer bajo una reacción denominada endotérmica, y todas las reacciones endotérmicas requieren energía. Entonces, por diseño, el reactor de pirólisis tecnológicamente y desde el punto de vista de la cinética de la reacción y desde el punto de vista de la ingeniería química, es la mejor alternativa que existe para aprovechar estos residuos, contundentemente. O sea, no hay otra tecnología que podría competir en las condiciones de los resultados que se obtienen, ¿no? Tanto ambientales como económicas también. Perfecto. Acá hay otra pregunta, dice, el producto, el combustible, ¿para qué tipo de maquinaria sería utilizado directamente? ¿O se necesita otro procedimiento para la utilización como combustible para vehículos? Estudios que se han hecho sobre este producto, por ejemplo, han hecho pruebas donde se ha demostrado que se puede hacer un mix, ¿no? Del combustible tradicional que se tiene y este combustible denominado fuel oil. Entonces, para maquinaria se ha visto que funciona muy bien y la ventaja es que no genera emisiones, por ejemplo, de dióxido de carbono, que es lo que sí genera el combustible tradicional que viene del petróleo. O sea, ambientalmente es favorable, ¿no? Yo tengo una pregunta. Los productos decías que se obtenía benceno, tolueno y paraxileno. Esos son carcinogénicos, ¿no? Sí, claro, sí. Saber qué piensan hacer con esos residuos, si es que hay una alternativa. Bueno, eso, respecto a esos compuestos, vamos a ver todavía digamos ya en la parte experimental, por las cantidades que se obtengan, sí, pero es un aspecto que todavía no hemos definido, pero sí tenemos que ver opciones tecnológicas al respecto, pero sí Sí. es un aspecto que todavía lo vamos a ver en la parte experimental. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Okay.
Muchas gracias, Miguel, por la exposición, realmente muy interesante. Esperemos los resultados, que van a salir maravillosos, ¿no es cierto? Esperemos que llegue, en noviembre llega, ¿no? Sí, a más tardar nos ha dicho que la primera semana de noviembre ya está aquí el reactor, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Así es. Ok, muchas gracias también a ustedes. Buenas tardes. Continuando con las charlas, ahora tenemos la presentación del proyecto Aprovechamiento de los residuos orgánicos de pluma de pollo de los mercados, aplicando economía circular para el proceso de obtención de queratina para su uso en cosmética. Esta charla la va a presentar el profesor Nino Castro. El profesor Nino Castro es químico por la Universidad Nacional de Ingeniería, magíster por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus líneas de investigación son la química de los productos naturales, los biopolímeros, quitosano y líquenes. Ha participado en diferentes proyectos de investigación nacionales, como en Concitec, en San Marcos, en los fondos Fidecom, PIPEA, PINCIT, Fondesit, entre otros, y fondos internacionales como en proyectos CITET y Polylife Alpha Unión Europea. Ha sido ganador de 8 premios. Por ejemplo, tenemos aquí el de Coca-Cola a la ecoeficiencia en categoría agua, ganador del primer puesto del segundo premio Adifam a la innovación en ciencias y tecnología farmacéutica 2015, y luego ganador del segundo puesto del tercer premio Adifam a la innovación en ciencias y tecnología farmacéutica del 2016. Ha publicado 22 artículos en revistas indexadas y 6 libros. Actualmente es profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y dirige el Laboratorio de Productos Naturales. Bien, muchas gracias por la presentación. A ver, voy a compartir la pantalla. Por favor. ¿Me indican si se ve, por favor? Sí, se ve. Ya, muy bien, gracias. Bien, he preparado esto, este es PPT para presentar el proyecto. El responsable del proyecto es el ingeniero Edmundo Arroyo, ¿no? De la Universidad de Lima, y bueno, yo estoy como profesor e investigador externo, digamos, ¿no? Muy bien. Aquí se resume prácticamente en este pequeño diagrama lo que pensamos hacer, ¿no? Como bien el título dice, aprovechamiento de los residuos orgánicos, y en este caso estamos hablando de las plumas de pollo, pero particularmente subrayo de los mercados. ¿Por qué digo esto? Porque de repente, si pensamos pluma de pollo, también hay en las granjas, ¿no? Y este tipo de residuo, digamos, de esta zona, de estas granjas, no tiene la complejidad, digamos, de lo que está en los mercados. ¿A qué me refiero? De que en las plumas de los mercados viene con sangre y literalmente residuo. O sea, simplemente va al tacho de basura y listo, ¿no? Y todo el camino que ya sabemos. Entonces no se usa para nada, ¿no? En cambio, lo de las granjas sí, ya lo hacen para alimentos balanceados. ¿De acuerdo? Entonces, la otra característica que hay que notar es de que tiene agua, tiene sangre, hay restos de alguna carne también, por supuesto, ¿no? Ya eso. Entonces, el otro término que quiero resaltar es, vamos a aplicar, o vamos a intentar, digamos, en todo caso, hasta donde podamos llegar, este término de economía circular o zero waste, como se suele decir, ¿no? Desde la recolección, ¿no? En este caso se va a recolectar literalmente tal como sale en los mercados, ¿no? En estos baldes con agua, con sangre y todo eso, todo ese detalle, como vienen acá estos, ¿no? Como vemos. Y luego se va a hacer un lavado, el primer tratamiento así preliminar para tener la pluma limpio, a lo que queremos hacer la queratina luego, el biopolímero, es primero un tratamiento preliminar. En este caso con una solución básica diluida para lavar las plumas y tener las plumas limpias. Entonces, y este primer residuo acuoso, básico, estará pues alrededor de pH 8 más o menos, se va luego a tratar con el mismo biopolímero que vamos luego a obtener, en este caso la queratina. Ese es un planteamiento. Y la otra posibilidad es con quitosano. Vamos a ver cuál de los dos mejora. Se sabe ya que el quitosano, por otro lado, ya por diferentes investigaciones, que sí funciona para precipitar proteínas, ¿no?
inclusive, y he hecho una publicación sobre eso. Entonces, pero queremos hacer con esta misma, queremos probar también con este mismo polímero, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces de ahí ya estamos aplicando. Una vez que tengamos este lavado, tenemos ya por un lado el residuo acuoso que vamos a tratarlo, y por otro lado ya vamos a tener ya la pluma, digamos, limpia y seca. Y aquí en la parte central, que le llaman el raquis, la parte dura, por decir así, ¿no? Es la que se va a utilizar para preparar la queratina. Entonces ahí tenemos otro residuo que también tiene. Entonces ahí vamos a hacer dos pruebas, ¿no? Una con solamente el raquis y otra así entera, ¿no? Pero algunas bibliografías dicen que trabajar solamente con el raquis, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a hacer en esas dos opciones, digamos, que tengamos, y vamos a ver cómo sale, ¿no? Luego de ahí ya, bueno, ahí tenemos algunos métodos químicos. Vamos a hacer todo el proceso que tenemos son métodos químicos. Estamos tratando de ahí de obtener el método que sea más amigable con el ambiente y tratar el residuo, por supuesto, ¿no? Y una vez que tengamos la queratina, pues lo que hay que hacer, este biopolímero, lo que hay que hacer es caracterizar y ver sus características físico-químicas, por supuesto, humedad y todo ese detalle, sí, cenizas y todo, proteínas, por supuesto, y luego ver de repente sus características espectroscópicas, analizando por UV y R para ver sus grupos funcionales, y caracterizar en base al monómero que contiene, ¿no? Una vez que tengamos esas características, y el peso molecular, que es un factor importante para este caso, con nuestro producto final va a ser preparar una crema en base a una formulación básica, ahí no entramos en detalle, pero en añadido a esto, vamos a añadirle una planta, un extracto de una planta que en la Sierra Central, Jauja, Huancayo y toda esa zona, lo usan para tratamiento de heridas. Entonces, ya por ese lado se conoce ese tipo, esa información etnobotánica, y se va a agregar a esta biopolímero, ¿no? Y se va a preparar una crema. Y vamos a medir finalmente sus propiedades cicatrizantes y antibacterianas. Eso es lo que es más o menos el plan, ¿no? Y lo que vamos luego y estos son los objetivos que tenemos, ¿no? Estos 4 objetivos, así, entre ellos hay muchas actividades, digamos, internas, digamos, ¿no? Entonces, el primer objetivo es obtener la queratina a partir de las plumas de pollo, ¿no? De los mercados. Y el segundo objetivo es obtener y caracterizar el extracto hidroalcohólico de esta planta, Polylepsis reticulata, que es el quinoal. Y luego, en base a estos 2 primeros objetivos ya concluidos, digamos, pues ya empezar a formular eh, la crema, ¿no? La crema, preparar la crema, ¿no? En base a la queratina, ¿no? Hidrolizada en este caso, y el extracto hidroalcohólico, y medir sus propiedades físico-químicas, ¿no? Como crema, ¿no? Luego resaltaremos más analizar las propiedades farmacológicas, ¿no? Que estamos planteando, cicatrizante y antibacteriana. En el caso de cicatrizante, ahí hay que tener cuidado en el que resaltar de que estas pruebas, pues, siempre se suelen hacer sobre ratones, ¿no? Se hará con tipo servicio este análisis, ¿no? Y bueno, y teniendo pues que ellos tengan el protocolo y la ética, ¿no? Para este caso, ¿no? Los protocolos respectivos, ¿no? En cambio, el antibacteriano, pues sí, eso sí es más fácil, digamos, es más común, digamos, este tipo de análisis. Bien, entonces lo que voy a seguir en las siguientes transparencias es más bien un poco explicar lo que hemos avanzado ahorita, que es el objetivo número 2. Entonces la planta, a manera de introducción, esta planta es bastante común allá en Jauja, Huancayo, ¿no? Estas áreas en los parques es común, y para leña lo usan bastante, por ejemplo, ¿no? En forma común. Pero curiosamente hay 19, revisando un poco la bibliografía, tenemos 19 especies, de las cuales 5 son endémicas dentro de este género, Polylepsis, ¿sí? El nombre común que lo conocemos acá en la Sierra Central es quinoal, pero en Ayacucho, por la zona sur, digamos, lo conocen como quenual, ¿no? Con ese nombre, ¿no? Estos bosques de este género, pues, es uno de los ecosistemas bastante vulnerables, porque debido al creciente presión humana, ¿no? Que está a factores económicos, sociales y culturales, hay un problema ahí que cada vez está disminuyendo, por cierto, ¿ya? Pero igual cumple como todo ecosistema también, como todo
bosque, digamos, cumple un factor importante, ¿no? Con el ambiente y todo eso, ¿no? Esta es la taxonomía ¿no? que tiene Polylepis reticulata, una planta bastante... y lo que se usa, creo, aquí, esto quiero resaltar, lo que se usa es de la corteza. Esta corteza es bien suave, o sea, cuando está seco, o maduro la planta, mejor dicho, estas hojas se van deshojando, ¿cómo se dice? La corteza, como si estuviera deshojándose, entre comillas, eso, y solamente es jalar, así simple, está abriéndose la parte externa de la corteza, se van abriendo como rojas, como hojas de página así, se van abriendo y simplemente eso jala nada más, ¿no? Y eso es color así marrón, como lo estamos viendo. La parte interna es más bien ligeramente crema. Esa es la que no se usa. Se usa solamente en las partes externas, color marrón. Y esa es la que tiene actividad. Un marrón oscuro, ¿no? Como vemos acá. ¿Ya? Entonces simplemente se deshoja, entre comillas, por favor, ese término, de la corteza, ¿no? Esas a manera de capas, ¿no? Digamos. ¿Ya? Bueno, entonces, para cumplir este objetivo, pues hemos hecho una lista de actividades, en las cuales ya hemos terminado. En este caso, pues primero obtener el extracto etanólico, ¿no? Luego realizar la marcha fitoquímica, ¿no? Para saber sus componentes químicos, ¿no? Caracterizar físico-químicamente el extracto, ¿no? Y medir estos dos parámetros es muy importante porque en la medida que estos tengan un buen valor, digamos, numéricamente, o un buen antioxidante, digamos, es proporcional a la actividad cicatrizante ¿no? Y antibacteriana también. Eso es lo que dice, resaltan mucho los investigadores en este tema como cicatrizante, ¿está bien? Entonces la muestra se ha recolectado el 10 de diciembre, ¿no? En esa segunda semana, ¿no? Del año pasado, a raíz de que tuve la oportunidad de viajar a este distrito, ¿no? Por otro proyecto, ¿no? De biocida. Bueno, que esto queda en Jauja, entre Jauja y Junín, por el margen derecha, ¿no? Ahí queda este pueblo. Y en ahí hemos recolectado esto, que hay bastante, ¿no? Realmente en todo Jauja, en todo Junín, ¿ya? El secado, aquí como vemos, estas son como si fueran escamas u hojas, ¿no? De la corteza, así es, de ese color. Entonces una primera molienda fue así triturada, como ven, partículas grandes, ¿no? Y luego tuvimos que moler un poco más, todavía una segunda molienda para llegar a una malla número 20, ¿no? Que es el recomendable. No muy fino ni muy grueso tampoco, que es un número de malla óptimo para extraer los metabolitos. ¿Correcto? Bueno, y partimos de 200 gramos para estas pruebas preliminares que estamos haciendo, ¿no? Claro, el secado se hizo a 40 grados por 3 días, ¿no? La planta en sí ya viene bastante seca, solamente era para completar nada más, ¿eh? Por si acaso. Porque recordemos que estas hojas, estas escamas, digamos, estas capas de la corteza, en el proceso de maduración, estas se van secando y conforme van secándose se van abriendo, se van abriendo más del tallo en sí, del centro, digamos, ¿no? ¿Sí? Y es fácil de sacarlo. Entonces, la primero que hemos hecho, pues, es obtener el extracto. Hemos calculado ese extracto, el volumen que hemos extraído para esos 200 gramos, aquí ha sido 1,6 litros en total. Hemos repetido 3 hasta 4 veces, ¿no? Para extraer total, digamos, ¿no? Y, y hemos sacado 10 mililitros, una alícuota de 10 mililitros en una placa Petri, ¿no? Multiplicado para luego saber esta concentración, este volumen, cuánto de sólido tiene, ¿no? Digamos, en total. Y esto nos ha salido, ¿no? 2,3 miligramos por mililitro, ¿no? Es un dato importante que luego más adelante en otros cálculos nos va a servir, ¿no? Para empezar un primer cálculo. Luego, pues con el extracto ya obtenido, pues, ¿no? Ya hemos hecho la marcha fitoquímica, que la clásica, que en base a la doctora Olga Locke, ¿no? De su libro del 2016, con algunas modificaciones por los reactivos y algunos, ¿no? Materiales de vidrio. Y bueno, y ahí tenemos, ¿no? El resultado de esto, pues es, los principales que hemos obtenido es, pensábamos que tenía alcaloides, pero no, se repitió todo, no hubo reacción, ninguno. Pero sí tiene flavonoides, bastante flavonoides, taninos también, regular, un poco menos de flavonoides, pero sí tiene regular. Inclusive esto, de forma cualitativa, los que trabajamos en este tema de productos naturales, pues
imagínense como la tara, seguramente alguien de ustedes habrá probado la tara, que es ligeramente amargo, ¿sí? Pues simplemente puedes uno masticar esa rama de esa hoja, digamos, de la corteza. Si tiene ese sabor amargo eso, pues podemos decir inclusive que ya tiene tanino, ¿no? O que no tiene, ¿no? Bueno, por otro lado también tiene quinonas, ya ha dado muy buenos resultados de esa parte. Entonces, por ahí está un poco, que son los componentes más activos, dicho sea de paso, y más o menos por ahí ya intuimos de que sí puede tener actividad antioxidante, porque la actividad antioxidante justamente es en base a estos compuestos, ¿no? Flavonoides principalmente, taninos y quinona, ¿no? Luego ya empezamos con la actividad antioxidante, en este caso hemos usado uno de estos métodos, el DPPH, ¿no? Con este reactivo, ¿no? Que tiene la forma de un radical, ¿no? Y luego hemos medido esto a la absorción a 517 nanómetros, preparando una curva de calibración previamente, diluciones para eso, y de la muestra también. Y sí, y hemos tomado como patrón el ácido gálico. Bueno, y aquí la referencia, bueno, están aquí estos autores, parte de esto de aquí soy autor también, ¿no? Del 2013. Bueno, aquí tenemos entonces lo que dio dentro del rango, ¿no? Se ha hecho más soluciones, pero estos son los que dieron dentro del rango, digamos, de la absorción ultravioleta visible, ¿no? Cumpliendo la ley de Beer. Y tenemos ahí el R cuadrado, que es 0,99, bastante bueno. Y también hemos diluido la muestra, y para todas estas muestras hemos también medido, pero la que dio dentro del rango fue el M2, ¿no? Está la dilución número 2. ¿No? Y aplicando la ecuación que ya se determinó, pues se hizo el cálculo y al final tenemos 122,7 miligramos de ácido equivalentes a ácido gálico respecto a 1 gramo, ¿no? Numéricamente es bastante bueno. Vamos a ver cómo se comporta en la crema como actividad cicatrizante, pero numéricamente esto nos indica que es alto, ¿no? Entonces, eso. Por otro lado, también hemos medido el análisis de fenoles totales. En este caso hemos usado el reactivo de Foley, ¿no? También teniendo en cuenta el patrón, el ácido gálico. ¿Sí? Luego he preparado también las diluciones, ¿no? Las diluciones, ¿está bien? Y luego, pues, hemos medido a 760, ¿no? Nanómetros, ¿está bien? Y luego acá tenemos los resultados. Tenemos acá las concentraciones, la absorbancia que se ha medido, y también hemos diluido el extracto, ¿no? Tres diluciones, y nuevamente, pues, la segunda es la que ha dado dentro del rango, ¿no? Y en base a la ecuación de la curva de calibración, pues hemos hecho el cálculo, y aquí pues nos ha salido bajo, y esto también nos llama la atención, porque normalmente, si antioxidante es alto, entonces esto también debería dar alto, entonces aquí nos llamó la atención. Vamos a repetir esta parte, pero bueno, eso es lo que nos salió, hay que reportar a lo que salió. Y bueno, eso, ¿no? Básicamente eso, no sé si hay más, y nada más. No sé si eso es todo lo que tengo para presentar, el avance que tenemos en este proyecto. Muchas gracias, Nino, por la presentación. Tenemos algunas preguntitas. A ver. A ver, dice aquí... No, este es de los combustibles. Yo pensé que ¿Alguien tiene alguna pregunta? Están pensando todavía. Acá me sale. ¿No? No veo las preguntas. No sé. ¿No? Yo tengo una pregunta, Nino. ¿Esto se puede aplicar a otras plumas, supongo, no? Porque el contenido de queratina es mayor en las plumas de pollo, o no se ha probado con nosotros. No, hasta donde hemos revisado no hay una comparación, digamos, ¿no? Normalmente esto pues hay que verlo desde el punto de vista, si queremos llevarlo a nivel industrial, ¿no? Entonces el pollo es el que es más, ¿no? En números, en toneladas, como residuo. Claro, también hay otro, lo del pavo podría ser, por ejemplo, que también es otro considerable, y es más grande también, y todo ese detalle, y habría que evaluar. Además, varía así como el quitosano varía el peso molecular y el grado de desacetilación, aquí también la queratina
en cuanto a sus manómeros, varía, ¿no? Entonces, ese cálculo es muy interesante, y su peso molecular. Entonces, también va a variar, y su actividad. En el caso del quitosano, por ejemplo, el grupo amino, cuanto más grupo amino es más activo farmacológicamente, actividad antibacteriana, por ejemplo, antifúngica, ¿no? Y aquí la queratina también, con ese parámetro, tenemos que hacer evaluar, ¿no? No hay estudios sobre esa parte. No hemos encontrado, mejor dicho. De repente hay, pero no hemos encontrado en ese sentido, ¿no? Ya. Acá tengo algunos comentarios. Dice, ¿qué cantidad de pluma requiere? Allá, el rendimiento, así de lo que han hecho, sí hay estudios de las plumas de granja. El rendimiento es alrededor entre 15 a 20%, dice. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Entonces, ahora aquí, recuerda que tenemos agua, o sea, vamos a hacer una masa inicial, todo acuosa, todo, ¿no? Húmeda. Luego, pues, del secado, de ahí partiremos ¿no? Para el cálculo, ¿no? Va a depender de eso. Y luego preguntan dónde has conseguido las plumas. Allá. Bueno, básicamente en los mercados, ahí donde lo pelan, porque, o sea, no todos los mercados. Por ejemplo, yo ahorita estoy en Pueblo Libre y he preguntado, inclusive acá en los mercados donde vende pollo, y ya lo traen pelado, ¿ya? Y lo pelan, dice, aquí por lado de la Avenida Venezuela, o si no, en la Avenida Argentina. Y de ahí hay un centro, digamos, y de ahí lo traen ya pelado, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿no? Habría que buscar esos centros, ¿no? Así, en cada zona hay eso, ¿no? Sí, ese tipo de centros. Ya. Y las plumas se hacen alguna desinfección, supongo, ¿no? Porque pueden tener algunas enfermedades, ¿o no? Claro, justamente ahí va a ir el trabajo preliminar, ¿no? O sea, con el lavado de la solución básica, diluida, Ah, claro, con para eso. toda la sangre y todo eso, y todas las cosas va a ir ahí, y luego ya tenemos la pluma limpia, seca, y a partir de eso ya el proceso de obtención de la queratina. Claro, perfecto. No sé si alguien más quiere hacer otra pregunta. No veo otras, pero acá hay otra pregunta. ¿El producto, la queratina, se puede utilizar también para otro tipo de productos, aparte de la cosmética, o se necesita otro tipo de queratina? No, como otros polímeros, disculpe que compare con el quitosano, pero el quitosano está en todas las industrias. Sí. Habría que probar, por ejemplo, en tratamiento de aguas, en otros tipos, sí, en alimentos también, para alargar la vida útil también. Ahora, según las propiedades de la queratina, teóricamente, esto más bien tiene aplicación no es tan soluble como el quitosano, por decir así. Ya, entonces por ahí un poco va a limitar su aplicación. Más bien tiene aplicación el área de médico, de farmacia, el área de salud, cosmética, por ejemplo, por ahí. Por ahí más bien tiene su más aplicación. Sí. No es Ya. por el tema de solubilidad, ¿no? O al revés, si hablamos de quitina, por ejemplo, la quitina es insoluble, te Así es. limita, ¿no? Como sólido hay que usarlo, ¿no? Entonces por ahí es justamente la apropiada para el uso. Sí, pues tiene sus ventajas y desventajas, porque a veces uno quiere que no se disuelva, ¿no? Claro, Como para eso. una membrana, ¿no? Para Así, limpiar el agua, ¿no? Y quieres que se disuelva y quieres que no, ¿no? Porque si así no es. te quedas sin producto. Ujú. Entonces sí podría utilizarse para otras cosas, definitivamente. Este, Supongo que se han hecho polímeros con la queratina, ¿no? Porque, claro, son Sí, polímeros. sí se han hecho polímeros, sí. Yes. Ya, sí. A ver, yo veo que aumentan las preguntas, pero no las puedo ver. A ver, creo que no hay más preguntas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias, Nino, por la exposición. Muy interesante el trabajo. Tiene muchas aplicaciones, ¿no? Muy bien, Bueno, gracias. bueno, como comenté al inicio, esos son dos de los trabajos que se vienen realizando dentro del grupo, ¿no? Hay otros proyectos, por ejemplo, en fondos concursables que se están desarrollando, ¿no? Para tratamientos de agua, por ejemplo, polímeros a base de madera, ¿no? También, ¿no? Que son biodegradables, ¿no?
Y bueno, membranas, ¿no? Que es lo que estaba comentando, ¿no? También hacemos membranas para remover la contaminación del agua con quitosano, por eso Nino estaba comentando de quitosano, ¿no? Creo que... Así que, así, bueno. Muchas gracias por su atención. Y ya saben que si quieren unirse al grupo, se comunican con nosotros, ¿no? Los alumnos también pueden ingresar al grupo y participar de las investigaciones, ¿no? Que tenemos en el grupo. Muchas gracias y hasta luego.